chicos, buen día. Hola, buen día. día. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí. Bien. Vamos a ver diferentes tipos de ecuaciones. La primera que aparece acá, que dice ecuación de primer grado con una incógnita, es lo que veníamos haciendo, que yo le llamaba ecuación tradicional. Se llama que es de una incógnita porque la única variable que yo voy a despejar, a pesar de que esté en varios términos, va a ser en este caso, por ejemplo, la x. Después vamos a ver más adelante con dos incógnitas, entonces a pesar de que la x esté en varios términos, aparece una segunda variable diferente, como por ejemplo la y. Eso con respecto a la cantidad. Y después el grado de la ecuación siempre depende del exponente más grande que aparezca. En este ejercicio, ahora cuando empecemos a plantear la ecuación, la x va a tener, como dice primer grado, exponente 1. Después al finalizar vamos a ver cuando es de segundo grado tiene exponente 2. Y hasta ahí vamos a llegar hoy. Lo primero que tengo que hacer, como hicimos varias veces, es tratar de leer el enunciado y traducir eso que está en forma coloquial en alguna ecuación para que yo después pueda despejar y encontrar la solución. Si yo la llamo x a mi incógnita, ¿se imaginan qué representa en este ejercicio? Incógnita. Sería el X número sería, entero. claro, lo que me pregunta, lo que quiere que averigüe en este caso es un número entero. Bueno, y esta parte que yo escribo en negrita es importante, porque si yo escribo una ecuación, la resuelvo, por lo que pide el enunciado, ¿qué formato tendrá que tener ese número para que sea realmente solución? Si pide que sea un número entero. Que no tenga comas ni que sea negativo. Lo de negativo sí, porque enteros, mientras no tenga coma y sea positivo, negativo o hasta cero, me sirve, pero no puede tener coma o expresión fraccionaria, por lo que pide el enunciado. Entonces puede pasar eso, nosotros resolvemos la ecuación, si al finalizar nos satisface la condición inicial que está escondida en el enunciado, cuando dice que es número entero, la solución sería un conjunto vacío. Pero eso nos vamos a dar cuenta recién al final. Entonces me dice que quiere averiguar un número entero que cuando se le suma 3 o se le suma 37, y luego al multiplicarse por 24 y 7 da lo mismo. Cuando dice respectivamente, en el segundo renglón quiere decir que tengo que respetar el orden en el cual hace la operación el enunciado. Entonces, como me dice que hay una igualdad, el primer término podría ser la x, le sumo 3 y lo multiplico por el primer elemento que sigue más adelante, que sería el 24. Y eso tiene que dar exactamente lo mismo que a mi x, sumarle 37 y multiplicarlo por 7. Los paréntesis los puse porque yo ahora tengo que aplicar propiedad distributiva. Si no ponía el paréntesis, en el primer término, por ejemplo, me quedaba solamente x más 3 por 24. Y solamente multiplicaba esa última parte. Bueno, si hago la distributiva, me quedaría 24x. 72, ¿puede ser? 3 por 24. 72. Bien. Y la otra distributiva, 7x y 259. 259. Bueno, y ahora hacemos lo que veníamos haciendo siempre. Voy a agrupar los términos semejantes. Todo lo que tiene x lo boto a la derecha o a la izquierda. Un truco siempre es tratar que el coeficiente de la x quede positivo para hacer la menor cantidad de pasos, entonces voy a pasar el 7x a la izquierda, porque el 24 es más grande. Por defecto, el 72 pasa restando a la derecha. Bueno, me quedaría 17x igual 187. Entonces x sería 187 dividido 17. 11.
11. Bien. Entonces, este valor, 11, satisface la condición inicial. Sí, porque es un Sí. número entero. Sí, no importa si después daba, porque le asigno menos 11, por ejemplo, pero tenía que ser entero. Entonces, recién ahí yo voy a escribir la solución, que es uno solo. Bueno, que me haya dado una sola solución, eso viene atado al grado de la ecuación que yo estoy analizando. Siempre el grado de la ecuación, que es el exponente más grande, al cual tiene en este caso la x, me dice la cantidad máxima de soluciones. Puede ser que tenga esa cantidad máxima o tenga menos, pero nunca va a tener más. Entonces, en estas ecuaciones de primer grado, la cantidad máxima de soluciones es 1, o sea que tiene una o ninguna, que sería conjunto vacío. Otra vez tenemos una ecuación con una incógnita, porque a pesar que aparezca en varios términos, va a ser siempre la misma letra que yo quiero averiguar, pero se llama de segundo grado, porque quiere decir que cuando yo resuelva alguna parte del enunciado, o lo traduzca a una ecuación, esa variable, que la sigo llamando x, va a aparecer elevado al cuadrado. Como dije en la pantalla anterior, si es una ecuación de segundo grado, en este caso porque el exponente es 2, ¿qué puedo esperar? ¿Cuánto será la cantidad máxima de soluciones que tal vez llegue a obtener? 2. 2. 2. Pero no siempre va a ser así. Puedo tener 2, puedo tener una, o tal vez ninguna. Lo que nunca voy a tener es mayor a 2. Bueno, si yo quiero hacer un esquema, ¿qué figura tendré que esquematizar? Un rectángulo. ¿Le podré colocar algunos datos del enunciado? El área es de 378 metros cuadrados y el largo es de 3 metros más que el ancho. Bien, entonces yo puedo decir, el ancho, no tengo idea de cuánto es. Como se me ocurrió dibujarlo en mi pantalla, el ancho sería la parte de abajo, sería x. El largo es el ancho más 3 metros, entonces podría ponerle x más 3. Y la ecuación de área igualo a 378 metros cuadrados. Y ahora reemplazo. ¿Cómo calculaba el área de un rectángulo? Base por altura. En este caso, ancho por largo. Bien, entonces sería x por, y no me tengo que olvidar de paréntesis, x más 3, igual a 378, y saco la unidad para que sea más sencillo. Lo único que puedo hacer en un principio es propiedad distributiva con la x. Entonces yo tendría x por x al cuadrado, x por 3, 3x, igual a 378. Si yo quisiera despejar, no podría, porque si yo quiero despejar, por ejemplo, la x, este 2x pasa a la derecha restando, y no estoy despejando, lo estoy desparramando. Y si quisiera hacerlo con el x cuadrado, pasa lo mismo. Lo que podría hacer es pasar el 3x a la derecha. Entonces aparece una ecuación que se llama ecuación resolvente. Pero para poder aplicar esa ecuación resolvente, yo tengo que cumplir dos condiciones, que es lo que hice recién. Escribir la ecuación ordenada del mayor exponente hasta el que no tiene, que en realidad tendría exponente 0, la x, y tiene que estar igualada a 0, la ecuación, a 0. Esas son las dos condiciones. Entonces, ecuación igualada a 0, y los términos ordenados, de mayor a menor. Esta ecuación resolvente es la que me va a regalar esas dos soluciones que yo le decía, en el caso que se llegue a conseguir la cantidad máxima. O sea que como son dos soluciones, yo voy a llamar x1 y x2.
para no escribir todo eso, x1 y x2, se suele escribir x1,2. Para decir que ahí están las dos soluciones. Bueno, yo le escribo y ahora le digo de dónde salen esos coeficientes, que son las letras que aparecen acá. Hay una parte de esta ecuación resolvente que acabo de escribir que es la culpable para que aparezcan dos soluciones. La raíz. El más menos. El más menos. El más menos va a cambiar los dos resultados de arriba. Y bueno, después dividido por 2a va a ser otra cosa. Bueno, esta es mi ecuación resolvente. Solamente funciona la ecuación resolvente si yo cumplo las dos condiciones de acá abajo. Tengo que tener la ecuación igualada a 0 y los términos tienen que estar ordenados. Si yo logro eso, los coeficientes, que son los números que acompañan las variables, que serían x cuadrado, x, quedan ordenados de mayor a menor. O sea, el coeficiente a es el valor que acompaña al x cuadrado, que como no hay nada es 1. El coeficiente b sería 3. Y bueno, por descarte, el coeficiente c, ¿cuánto escribo? 378. Casi. Ah, menos. Menos. 378. Yo colgué de los signos, justo los dos eran positivos. Bueno, una vez que yo recuerdo de tantas veces aplicar, van a recordar de memoria la ecuación resolvente, yo ordeno la ecuación, extraigo los coeficientes y ahora voy a reemplazar. Y se lo voy a reemplazar acá abajo, que tengo más espacio. Entonces la ecuación resolvente de que va arriba me decía menos b, que va a ser menos 3, más menos, la raíz cuadrada y adentro tenía b al cuadrado, sería 3 al cuadrado, menos 4 por a, que vale 1, por c que vale menos 378. Todo esto dividido 2 por a, que sería 2 por 1. Algo lo que dijo el compañero de la raíz, tenía razón, yo lo primero que tengo que hacer es resolver esta parte, que es todo lo que está dentro de la raíz, porque como es una raíz de índice par, que es una raíz cuadrada, había un caso donde yo no encontraba solución, porque tenía una limitación matemática. ¿Alguno se acuerda? Cuando quedaba negativo el número dentro de la raíz. Cuando queda negativo. Entonces, por ahora, nosotros, este tipo de problema, cuando calculamos, lo primero que hacemos es lo que está dentro. Tiene un nombre, se llama discriminante, porque discrimina si hay solución o no. Si eso me da negativo, lo escribo y ya no sigo. Digo que no hay solución, porque el discriminante es negativo, entonces quiere decir que la solución es un conjunto vacío, que es el cero tachado. Bueno, después vamos a escribir el resumen. El otro caso, que no va a ser este, es que justo de 0 lo que está dentro. ¿Y yo puedo calcular la raíz de 0? No. No, tampoco. En realidad sí, porque ¿qué número por sí mismo da 0? Sí, da 0 y te Raíz queda un de solo. Da 0, sí, Una se sola puede hacer. solución. Claro, pero al que me quede 0, yo lo reemplace por lo para atrás, todo esto daría 0. Entonces esa parte de la ecuación resolvente que discriminaba entre dos soluciones diferentes, que es el más menos, ya no tiene sentido. En ese caso hipotético que inventé, menos 3 más 0, menos 3 menos 0 da lo mismo. Entonces, ¿voy a tener solución cuando da 0 lo de adentro? Sí, pero ¿cuántas? O se dice que tengo una sola, o las dos soluciones son iguales. Y el último caso, que es el que tenemos acá, cuando resuelva eso me va a dar un número mayor a 0. Puede ser que dé feo, que quede con comas, pero no importa. Voy a tener dos soluciones que son diferentes. Entonces lo primero que me tendrían que decir es cuánto da eso. Todo lo que está dentro de la raíz. 1520. 1521. 1520, 1. 21. 21. Bueno, da redonda esa raíz. Sí, da 39. 39. Bueno, recién cuando yo llegué a esta parte, que simplifiqué lo más posible la expresión del numerador, ahora sí voy a separar en dos. Solo por vago, porque si no, si separo de dos en la entrada, con el más menos,
cuando estoy haciendo la raíz justo, voy a escribir un montón. Entonces prefiero escribir una sola vez. Y ahora, que solo me quedó restar y sumar, separo en x1 y x2. x1, uso por ejemplo el más, entonces sería menos 3 más 39 y ese resultado dividido 2. Y el otro, fíjense que es parecido, x2. Es lo mismo, pero en vez de poner un más en el medio, pongo un menos. X1 da 18. Y menos 21, ¿no? Y sin menos 21. Y en este caso, o sea, a nosotros lo que nos importaba era aprender la aplicación de la ecuación resolvente, pero el ejercicio también apunta a otra cosa, a una interpretación geométrica. No quiere que yo ponga solución y los dos valores 18 y menos 21. Lo que me está pidiendo otra cosa es que yo subo. ¿Qué quiere que obtenga? Hay que verificar cuál es de las dos respuestas la correcta. Y te pide el Bueno. perímetro. Porque me pide el perímetro. Tal vez en algún caso excepcional con otros datos puede ser que hasta los dos sean correctos. Pero la X, ¿qué representa en este ejercicio? El Metros, ancho entonces más no la puede ser longitud. negativo. Claro, es una longitud. Entonces ya el que es negativo lo tengo que escribir igual para mostrar el procedimiento, pero espero tacho. ¿Cómo lo justifico? No existen longitudes negativas. El otro valor está bien, es positivo. Este 18 que yo obtuve, justo se llega a ver el pedacito, sería la base del ancho. El ancho es igual a 18 y yo le pongo una unidad, metro. Pero me falta el alto. Es 18 más 3. Claro, es la otra relación que tengo. Entonces al lado digo que el alto es igual a 18 más 3. ¿Por qué lo puse con palabra y no puse las letras que usábamos? Porque las letras eran la B para la base, en la parte de geometría, y la A para la altura, y coinciden con los coeficientes acá de la resolvente. Entonces, como tiene más peso la resolvente, lo podemos escribir coloquialmente. Y me decía cuál es el perímetro, o sea que el último paso, para terminar, me decía que el perímetro es 2 veces el ancho más 2 veces el alto. O sea, 2 por 18 más 2 por 21. ¿78 corazón? Sí, 78. Sí, profe. Bueno, con esto, ¿alguna duda? ¿Con la ecuación resolvente? No, Solo una. Dime. Perdón por la pregunta tan trazada. ¿Por qué, digamos, cuando pusiste la ecuación resolvente, pusiste x por 1,2? No, x 1,2 resume, para no escribir que la solución de la ecuación resolvente es x1 y x2. Entonces, para no escribir todo eso, x1 y x2 igual, escribimos x1,2. Ese 1,2 lo pueden escribir como subíndice en la hoja ustedes. Ah, bien. Se terminan siendo, acá, mira, estos dos valores. x1 y x2 que lo obtengo al final. Y cuando íbamos a empezar a hacer el cálculo, en la parte del radicando de la ecuación resolvente, yo dije que se llamaba discriminante, y eso me permitía predecir, por lo menos, cómo iban a ser las soluciones. Si no iba a tener, si iba a tener dos iguales, o si iba a tener dos diferentes. Bueno, eso en la ecuación resolvente, y yo lo marco, es la parte de adentro. Como dije, es el radicando.
consulta. ¿Sí? Ese 2, cuando el perímetro es parte de la fórmula, ¿Sabes que salió cortado? ¿Que me decís de vuelta? si el 2, cuando sacaste el perímetro, es parte de una fórmula, cuando pusiste Sí. 2 por 18. Porque Ok. tiene, por decirlo mal, tiene dos anchos, uno abajo y otro arriba, y dos altos, uno de cada lado. Como esto del contorno, Ah, por eso multiplico por 2. bien. Gracias. Bueno, entonces podemos escribir las conclusiones, por lo menos cuando yo calculo el discriminante, que es el radicando de la raíz, ya puedo predecir qué va a pasar, cuántas soluciones voy a tener. El símbolo del discriminante es la letra delta, griega, como el símbolo de la facultad, y teníamos tres casos. Que sea positivo, que sea igual a 0, o que sea menor a 0. El caso que sea positivo, quiere decir que x1 y x2, ¿cómo son entre sí? Distintas. ¿Juntos? Distinto. Y se va a agregar algo para después, para un futuro, a qué conjunto numérico pertenecen. O sea, qué tipo de números serán. Negativos. No, porque acá justo el ejemplo fue uno positivo y otro negativo. Tal vez los dos son negativos, los dos positivos. ¿Enteros? Podría dar con coma también, porque si me queda justo la raíz de 3, por Reales. ejemplo, son reales. ¿Sí? Entonces, si el discriminante da positivo, las dos soluciones, se las escribimos coloquial, las dos soluciones son valores reales diferentes. Si da 0, justo, podríamos pensar que es una sola solución o que son dos, pero ¿cómo son entre sí? Iguales. Iguales. Son iguales. Entonces puedo decir que son valores reales iguales. Obviamente, si esto hubiera sido el ejercicio y solamente me pedía calcular x1 y x2, y los dos valores me dan iguales, no sé, me da 4, por ejemplo, cuando yo escribo la solución explícita, que acá no lo hicimos porque me pedía la parte geométrica, si me da 4 en los dos x, se escribe una sola vez, no es que pongo 4, punto y coma 4. Bueno, y en el caso que sea negativo, El los resultado números reales, pertenecerá a imaginarios. claro, que sea los complejos en realidad, pero sí, bien. Las dos soluciones son valores, y fíjense que la parte de la raíz es la culpable que me quede imaginario, ¿no? Si esto hubiera sido negativo, la raíz de ese número negativo me termina quedando un valor con i. Cuando yo escribía las dos soluciones, en ese caso, iba a tener un número más el valor con i y otro número menos el valor con i. O sea que la primera parte iba a ser un número real, puro, igual en los dos casos, y el segundo iba a ser uno positivo y otro negativo. Y eso tiene un nombre, cuando los valores eran casi iguales y solamente cambiaba la parte imaginaria. Conjugados se llama. Bueno, siempre van a ser conjugadas, en el caso que sea así, que sea menor a 0, por culpa del más menos, que va a estar siempre en la ecuación resolvente. Esta sería la conclusión general. Para nuestro ejercicio, como las longitudes son números reales, positivos, si justo me daban conjugados los dos valores, o sea, complejo conjugado, yo ponía que no había solución. Bueno, volvemos a ecuación de primer grado, solo que ahora me dice el enunciado que es con dos incógnitas. Es lo que se llama recta, a diferencia de la ecuación de primer grado con una incógnita de la primera pantalla, que si yo lo quería graficar, lo único que hacía era poner la recta numérica y marcar un puntito, o dos, lo que tenga la recta numérica. En este caso,
cuando tengo dos incógnitas, tengo que graficar en los dos ejes cartesianos, porque aparece la X y aparece la Y. Entonces lo que tenemos que aprender ahora es cómo vamos a hacer para graficar. Ajá, Chincho, déjame hinchar. Entonces tengo tres tipos de ecuaciones para poder graficar. Nosotros aprendemos a obtener las tres ecuaciones de la recta, solamente graficamos con dos, porque la restante se grafica después en álgebra recién. No lo vemos ahora. La primera ecuación se llama ecuación explícita. Y si tengo que escribir una condición para que les quede, para que lo puedan hacer, debemos despejar la variable y, que es la variable del eje vertical en la gráfica. Bueno, a mí me da la ecuación arriba, está un poco revuelta, tengo que despejarla ahí, entonces yo podría hacerlo en dos pasos. Primero paso el 3x restando, entonces me quedan menos 3x más 6. Por uso y costumbre, siempre cuando escribo la ecuación de la recta, primero se escribe el término con x y después el término que no tiene x, por eso cuando lo pasé restando lo escribí primero. Y para terminar, el 2 pasa dividiendo y tengo que aplicar una propiedad, porque al otro lado tengo suma o resta. Distributivo. Distributiva. Entonces yo directamente, para que me alcance la pantalla, voy a aplicar la distributiva. Sería menos 3x dividido 2 es menos 3 medios de x. Y 3 dividido 2 me da, 6 dividido 2 me da 3. Bueno, los valores numéricos que yo obtengo acá son los que me van a permitir hacer la gráfica. Si yo quiero graficar en la hoja, ¿cuántos puntos preciso como mínimo para trabajar los menos posible? 2. 2, ¿no? Yo marco 2 puntos en la hoja y con la regla ya puedo trazar la recta. Bueno, estos dos números que están en color son los que me permiten obtenerlo. El 3, que aparece, se llama término independiente u ordenal origen. Que es el que está en rojo. Y lo que me da como información es el corte con el eje vertical. Le pongo la B porque generalmente al otro elemento que es el primero, así como pasó con la ecuación de segundo grado, que queda en verde, esa sería la A, que tiene otro nombre. Entonces, yo ya sé dónde va a cortar la recta. La recta va a cortar el eje vertical en el valor de 3. Entonces yo iría a la hoja, si llego con la escala, y 3 cuadraditos arriba, marco el primer punto. Ya tengo uno, me falta el segundo. Siempre tengo que hacer en este orden para que funcione, de atrás para adelante. El que está en verde se llama pendiente. Y lo que determina es la inclinación de la recta. Si ese número es positivo, la recta sube, y si es negativo, la recta baja. Siempre lo tengo que ver como un número fraccionario. O sea que si no me hubiera dado con fracción, si yo cuando despejaba la I, no sé, me quedaba 4, la pendiente, ese 4 que es entero, ¿cómo lo puedo transformar en fraccionario? 4 sobre 1. 4 sobre 1. 4 sobre 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque el numerador, que es el que tiene que tener el signo siempre, por convención, es el que determina los movimientos en el eje vertical. Mientras que el que está abajo, y si era un número entero no iba a poder, determina los movimientos en el eje horizontal. Entonces lo que quiere decir es, yo me posiciono sobre el primer punto, que era el 3 que está en rojo. El numerador me dice que tengo que bajar 3 unidades, porque es menos 3. Entonces justo en este caso, como estoy en 3 y bajo 3 unidades, termino quedando en el 0. Bueno, eso que marqué en verde para mostrar los movimientos que vamos a hacer, lo pongo en línea intermitente porque no forma parte de la recta.
Y ahora, el denominador, que es 2 positivo, me dice los movimientos que hago en forma paralela al eje X, al horizontal. Entonces me muevo 2 unidades a la derecha. Bueno, imagínense que ahí está el 2. Entonces, justo en este caso, termino en el eje X en el valor de 2. Y ya tengo los 2 puntos. Lo que tengo que hacer ahora es agarrar la regla y trazar la recta. Bueno, esta gráfica que yo hice acá, lo podría hacer con cualquiera de las 3 ecuaciones que le voy a mostrar, pero haciéndolo con un alcance, porque las 3 llevan a la misma gráfica. La segunda ecuación, que solo vemos cómo obtenerla, nada más, no vemos la gráfica, se llama ecuación implícita. La de arriba se llama ecuación explícita porque yo puedo explicitar, puedo despejar una variable que es siempre la y. Implícita, que es lo contrario, quiere decir que no voy a despejar nada. No voy a despejar ni los números ni las variables. Entonces esta ecuación tiene que estar igualada a 0. Profe, perdón, en el caso de arriba que sería menos 3 medios, ¿por qué se corrió 3 hacia arriba en el eje Y? No, en realidad se corrió 3 hacia abajo, porque yo lo primero que marco es la ordenada al origen. Ese que está en rojo. A partir de ese valor, bajamos 3 unidades. Ah, claro, está bien. Me había perdido, gracias. No, no. Bueno, entonces para obtener la ecuación implícita, a partir de la original, por ejemplo, que acá en el enunciado, yo tengo que lograr que esa ecuación quede igualada a 0. ¿Y qué podría hacer yo para que quede igualada a 0? Pasar el 6 restando. Pasar el 6 restando y ordenar. Entonces me quedaría 2i más 3x menos 6 igual a 0. ¿No habrá alguna otra forma de hacerlo? ¿La resolvente? No, porque el resolvente tiene que ser de segundo grado. En vez de pasar el 6, ¿qué podría hacer? El 2. El 2x, el 2i y el 3x. Entonces el 0 me queda a la izquierda. Y me queda menos 2i, menos 3x, más 6. Y las dos ecuaciones están igualadas a 0. O sea que siempre tengo 2 ecuaciones implícitas. Cuando nos pidan en un futuro solamente obtenemos una. No hace falta las 2. Pero entre ellas hay una relación. Si comparan, ¿qué tienen de especial? Son opuestos. Son opuestas. Todos los términos son opuestos a los de la primera, por ejemplo. Pero la gráfica, si nosotros aprenderíamos a hacer eso, sería la misma. La misma que obtuvimos arriba. Y la última ecuación, que es la que pide el enunciado, se llama ecuación segmentaria. Es más difícil de obtener, pero cuando yo la obtengo es más fácil para graficar. Y tiene mayor cantidad de pasos. Entonces, no la vamos a obtener y al lado escribimos qué es lo que vamos haciendo. Partiendo acá de la ecuación que me ha enunciado, que es la que está a la derecha. Yo lo primero que tengo que lograr es que la ecuación quede igualada a 1 positivo. Entonces yo le puedo hacer alguna operación a ese 6 para que se transforme en 1, solo que después esa misma operación la tengo que hacer a la izquierda para que no cambie el resultado. O que no cambie la ecuación. Dividirlo entre 6. Bien, la regla general es dividirlo por sí mismo, porque restar 5 lo que termina haciendo es que aparezca el 5 en el lado izquierdo y el 1 en el derecho. Y yo tengo que tener las dos variables, x y y, a la izquierda, y a la derecha tengo que tener solamente un 1. Entonces la regla general es dividir por el mismo término independiente, sea el número que sea. Si es un menos 14, divido por menos 14. Ese va a ser el primer paso. Si yo divido por 6 a la derecha, para que se transforme en 1, la parte de la izquierda también la tengo que dividir.
Bueno, ¿y a la izquierda qué podrá hacer? Simplificar. ¿Aplicando qué propiedad? División. Propiedad distributiva. O sea, la división a la izquierda hago distributiva con respecto a la suma. Entonces me quedaría 2i dividido 6, que después ya lo pueden escribir simplificado si lo ven, más 3x dividido 6. ¿Y qué es lo que puedo simplificar ahora? Quedaría 1/3 i más 1/2 de x. Bien, y para obtener eso, y que sea ya la ecuación segmentaria, las dos variables tienen que estar normalizadas. Normalizada quiere decir que arriba, en el numerador, tiene que tener coeficiente 1. Entonces, en vez de escribir, en el primer caso, 1/3 por i, el 1 lo asocio con la i, me queda 1 por i, me queda i, y el 3 lo dejo dividiendo. Entonces sería i dividido 3 más x dividido 2 igual a 1. Si logro que las variables estén normalizadas, que son coeficiente 1, ya estos elementos que están acá abajo van a ser las intersecciones de la recta con los dos ejes. El 2 va a ser la intersección de la recta con el eje X, que creo que lo puse en verde arriba. Y el 3 es la intersección de la recta con el eje Y. Entonces, ¿es más difícil obtener la ecuación? Sí, pero es más fácil de graficar porque no tengo que calcular pendientes ni contar cuadraditos. Marco el 2 en la X, el 3 en el Y y ya trazo la recta. Bueno, este paso fue, las variables tienen que estar normalizadas. Profe, si las variables están con un número que no es divisor justo de 6, por ejemplo, ¿no te daría 1 así? No, ahí lo que tengo que hacer es dividir arriba y abajo por el mismo elemento para que se normalice. Ahora vamos a escribir un ejemplo de esa parte. No, eso. Bueno, fíjense que eso que yo marqué en verde y en rojo son los puntos que están acá. Yo marcaría el punto exagerado verde, el rojo, y ya trazo la recta. Por eso no hacemos de vuelta la gráfica. Bueno, imagínense que cuando yo divido, a ambos lados me queda con esta forma. Yo cuando tenía un 5, divido ambos lados por 5 para que se normalice, para que quede el 1 a la derecha, y cuando yo quiero normalizar no se pueden simplificar acá, el 2 y el 5. Entonces yo tengo que pensar a la X, cuál es el elemento que me está molestando para que no esté normalizada. El 2. Es el 2. Entonces, para que aparezca el 1, a este 2, de acá arriba, lo divido por 2. Pero si divido arriba por 2, para que no cambie la expresión fraccionaria, el 5 de abajo, también lo divido por 2. Y con respecto al 3, sería algo similar. Divido por 3, pero para que no cambie la expresión fraccionaria, el 5 de abajo también lo divido por 3. Entonces lo que yo estoy agregando es esta división, que marco en naranja. Entonces, ¿cuánto quedará? ¿2 quintos y 3 quintos? Pero y arriba sería solamente la X sobre 5 medios. 5. 5 medios. Y si yo comparo ese 5 medios con el original, es 2 quintos.
Entonces, ¿qué termino haciendo? Para que aparezcan todos los números abajo. O sea, el número que está multiplicando la X termina Paso dividiendo. al denominador, claro. Esa es la regla práctica. Y después, el otro sería menos y algo similar. De ahí, Y sobre 3 dividido 5. el caso, 5 tercios. 5 dividido 3. 5 tercios, sí. Este 3 que me molesta pasa como denominador del denominador. Y ahí yo lo salvo. Pero falta algo. Yo tengo el 1, la X está bien, la Y no. Porque este menos que está adelante, lo que dice es que el coeficiente de la Y es menos 1, en vez de 1 positivo. Entonces, ese signo que le molesta, ustedes ponen más y se lo asignan al denominador. Y ahí quedaría la ecuación segmentaria. Entonces, solo a modo práctico, aunque no es lo formal, yo tengo que tener un 1 para que sea ecuación segmentaria. Después, las variables tienen que estar normalizadas, tienen que tener 1 y tienen que tener una suma. Por eso es que son unos positivos cuando digo que son normalizados. Y la ecuación tiene que estar igualada a 1 positivo. O sea, todo esto es para que te quede mucho más fácil de saber cómo graficarla, ¿no? Claro, después cuando rindan, seguramente le va a decir, obtenga la ecuación segmentaria, obtenga la explícita, grafique. Ahí hay que respetar lo que pide. Pero la moraleja es que se aprende esto porque es más fácil para graficar después. Claro, pero igual tendríamos que estudiar las dos formas. 3. Claro, las dos, es más, las tres te darían lo mismo, solo que la implícita nosotros no aprendemos a graficar. Después aparece algo que se llama posición relativa entre la recta, que es cuando yo voy a graficar dos rectas en un mismo sistema de eje, y a grandes rasgos tengo estos dos casos, donde yo ya escribí las ecuaciones como ejemplo, para ver cómo puedo predecir yo, teniendo las ecuaciones, si las rectas son paralelas o si son perpendiculares. Fíjense que en todo caso está la ecuación explícita. Yo para saber si son paralelas o perpendiculares, necesito obtener la explícita, aunque no lo diga el enunciado. Eso está escondido. El más fácil es el de rectas paralelas. Hay algo que tienen en común, si ustedes miran las dos ecuaciones que inventé. La pendiente. La pendiente tiene la misma inclinación, porque las dos son 1. Si una tendría más inclinación que la otra, por ejemplo, si la azul tiene más inclinación, en un momento la va a cortar a la verde, entonces no serían paralelas. Entonces, para que las rectas sean paralelas, deben tener la misma pendiente. O sea que si le asigno la letra A la pendiente, y una es recta 1 y la otra es recta 2, yo diría que la pendiente 1 tiene que ser igual a la pendiente 2. La verde sería recta 1 y la otra sería recta 2. Pero tenemos un caso especial con el tema de las ordenadas al origen. En este caso son diferentes las ordenadas al origen. Entonces son dos rectas paralelas diferentes. Pero si los dos hubieran tenido el mismo valor, si yo tengo otra recta negra, por ejemplo, que es x más 2, cuando la voy a graficar, ¿dónde termina quedando? Sería la misma. En el mismo lugar. Arriba. Entonces, como la recta en realidad es un conjunto infinito de puntos, los puntos de la recta negra coinciden con lo de la recta verde, lo que se llaman rectas coincidentes. Bueno, eso depende de la ordenada del origen. Dentro de lo que son paralelas, tengo dos casos. Si las ordenadas son iguales, las rectas son
coincidentes. Esto es cuando B1 es igual a B2. Y el otro caso es si las ordenadas son diferentes, que es el caso que tenemos en la pantalla. Las rectas son paralelas diferentes. O sea que en este caso B1 tendría que ser diferente a B2. Y el otro, que es cuando son perpendiculares, o sea que forman ángulos de 90, hay una relación. La pendiente es opuesta. Y algo más, porque una es positiva, la otra negativa, pero además, ¿cómo es el 1/3 con respecto al 3? Inverso. Inverso. Entonces, para que sean perpendiculares, yo obtendría las ecuaciones explícitas, y si las pendientes tienen signo opuesto, o sea, una positiva y otra negativa, y numéricamente son inversas, son perpendiculares. O sea que las pendientes son opuestas e inversas. Si yo multiplico el 1/3 que está en azul con el -3 que está en verde, ¿cuánto da como resultado? -1. Bueno, eso va a pasar siempre. Si yo multiplico las dos pendientes, el resultado es -1. Entonces puede ser que en la teoría le diga así. Si usted quiere verificar que las rectas sean perpendiculares, el producto de ambas tiene que ser -1. Y si no, otra forma, despejan una de las dos. La pendiente 1 es igual a -1 dividido la pendiente 2. Este -1 es el culpable de cambiar el signo, para que una sea positiva y la otra negativa. Y que la otra pendiente esté dividiendo quiere decir que hay que invertirla para obtener la otra. ¿Tendrá alguna condición con la ordenada al origen? ¿Cambiarán algo si son iguales o diferentes? No, nomás cambia el punto de fusión. Solo el punto de intersección. Yo puedo agregar una recta 3, por ejemplo, a ver, que sea -3x, y le pongo la ordenada del otro, +1. Entonces, que sea -3x, por lo que vimos a la izquierda, es una recta paralela a la que yo grafiqué en verde. Entonces me la copio en pantalla. Pero la ordenada al origen 1 quiere decir que cortan el eje vertical en el mismo punto que la que está en azul. Entonces yo la correría a la derecha. Entonces la roja con la azul siguen siendo perpendiculares, solo que justo el punto de intersección entre ellas es la ordenada al origen. O sea, justo se cortan en el eje vertical, nada más. Pero con respecto a la posición relativa entre ellas no se modifica. Por eso no hay condición para la ordenada al origen. Bueno, y así como graficamos rectas, tenemos que graficar parábolas, que es una ecuación de segundo grado, pero también tiene dos incógnitas. Se agrega la variable y. A diferencia de la recta, que con cualquiera de las tres ecuaciones yo podía obtener la misma gráfica, la parábola sí o sí necesito obtener las tres y usar la información de las tres para poder graficar. No me alcanza con una sola. Entonces lo primero que vamos a hacer es eso, es obtener las tres. Las condiciones se parecen. Entonces yo lo que voy a hacer es escribir la ecuación general con letra, como sería para la explícita, y las otras dos ecuaciones. Fíjense que es similar a la ecuación resolvente porque aparecen los coeficientes. O sea que la ecuación explícita de la parábola es una ecuación ordenada, de mayor a menor, arrancando
arrancando con el x cuadrado hasta el término independiente, que es la c, que es un número solamente, y tengo en este caso, en vez de igualar a 0, igualado a la variable y. Entonces eso es lo que yo tengo que lograr. En la ecuación que justo tengo arriba, puedo decir que lo que tengo que lograr es despejar la y. Entonces podría pasar los otros tres términos que no tienen y, lo puedo pasar a la derecha. Entonces me queda menos 2y igual a, y ya lo voy escribiendo ordenado. Sería 4x al cuadrado más 20x más 24. Y para terminar, el menos 2, que está multiplicando la y, lo paso dividiendo. Ya hago la distributiva. Entonces le va a cambiar de signo a los tres términos que son positivos, van a quedar negativos. Y los tres términos dividido 2 quedaría 2x al cuadrado más 10x más 2. Bueno, esta es mi ecuación explícita. ¿Para qué la preciso? Primero, algo similar a lo que pasó con la recta. El término que no tiene x representa lo mismo. ¿Recuerdan qué? Profe, ¿no queda negativo? Sí, dije y no lo puse. Ahora sí. ¿Y ese menos 2? Entonces, ¿qué representa el menos 2? De ordenar el origen. Ah, mentira, Y todavía no. Es la C. El AC, en este caso se llama término independiente porque no depende de x, aunque cumple la misma función que el ordenar origen, y es el corte con el eje vertical, o sea que la parábola, cuando la grafiquemos, va a cortar en menos 2. Pero yo, en esta ecuación, así como está, puedo sacar tres coeficientes. Puedo sacar el A, el B y el C. El A vale menos 2, que es el que acompaña la x cuadrada. El B vale menos 10 y el C vale menos 2. Para la gráfica solamente vamos a analizar el A y el C. El C, que es el término independiente, también representa el corte con el eje vertical. Y el A, que se llama coeficiente principal, porque es el culpable que es una ecuación de segundo grado, es el x cuadrado, es la variable principal, para decir que es de grado 2. Entonces el número que lo acompaña se llama coeficiente principal. Este representa la concavidad de la parábola. Yo tengo a modo general dos tipos de parábola. La que es cóncava hacia arriba, que abre las dos ramas hacia arriba, que estuviera contenta, y después la que es cóncava hacia abajo, que es la que está triste. Bueno, eso depende del signo que tenga el coeficiente principal. Si el coeficiente principal tiene signo positivo, o sea es mayor a 0, es cóncava positiva. Y el otro caso va a ser cóncava negativa. Entonces yo ya puedo predecir con esta ecuación si va a estar contenta o triste la parábola. Y también en qué valor va a cortar el eje vertical. Entonces hay una de las dos que ya puedo tachar, que sé que no va a ser. Este sería cóncava hacia arriba. No, al revés, esa es la que tengo que tachar, porque el coeficiente Cada principal vez vale... cóncava hacia abajo. Claro, abre las ramas hacia abajo. Pero bueno, yo lo único que podría marcar, si quiero, es el menos 12. Sé que pasa por ahí y sé que está triste, nada más. Pero con esa información solamente yo tendría infinitas parábolas para graficar. No sé cuál es la que verifica. Entonces por eso necesito sacar más información con las otras dos ecuaciones. Ahora las raíces. Si yo saco con ecuación resolvente las raíces, voy a saber en qué valores corta el eje X. Entonces ahí la empiezo como a anclar a la parábola en la gráfica. Las raíces son aquellos valores donde la parábola corta el eje X. Entonces, ¿cuánto vale el eje Y si la parábola justo corta el eje X? 0. 0. Esa es la condición. Para sacar las raíces, la Y vale 0. Entonces, esa ecuación termina quedando la ecuación que usamos hoy para la resolvente. Porque
está la y queda el 0. Entonces me queda una ecuación ordenada, igualada a 0, y ahora sí lo voy a escribir. Yo obviamente voy a reemplazar porque nos queda en la otra pantalla, la ecuación resolvente. Entonces, x1,2 igual, y era menos b, pero como la b acá vale menos 10, me termina quedando 10 positivo. Más menos la raíz cuadrada, y adentro tengo b al cuadrado, que sería menos 10, entre paréntesis, al cuadrado, menos 4, por a que vale menos 2, por c que vale menos 12. Todo dividido 2 por a, o sea 2 por menos 2. Cuando nosotros terminemos de resolver esto, vamos a tener dos puntos, que son los valores donde la parábola corta el eje X. Pero va a pasar algo similar a lo que vimos en la ecuación de segundo grado con una incógnita. Si el discriminante me da positivo, la parábola va a cortar el eje X en dos valores diferentes. Ahora, si el discriminante da 0, a 10 sumar y restar 0 da lo mismo. Entonces, en ese caso, ¿cuántos puntos de intersección tendré con el eje X? 1. Y si me da negativo, Y porque no existe. o sea que ahí no La cortaría parábola. el eje. Estaría Claro, flotando no. por arriba o hacia abajo en la parábola. Bueno, eso va a depender del discriminante. Da 4. ¿Con raíz aplicada ya? ¿4 o sin aplicar la raíz? No, no, sin la raíz aplicada. Bien. Entonces me quedaría 10 más menos 2 dividido menos 4. Como dio un valor positivo, 4, quiere decir que va a cortar en dos valores diferentes la parábola. Entonces x1, usar el más, me queda 10 más 2 dividido menos 4. Y x2 sería 10 menos 2 sobre 4. Me queda menos 3 y menos 2. Bueno, esos valores son las raíces, o sea, los valores donde la parábola va a cortar el eje X. Son diferentes porque el discriminante en un principio me dio un número positivo que fue 4. Con eso yo puedo escribir la segunda ecuación, que se llama ecuación factorizada. Lo mismo, vamos a escribir la expresión general con letra. Tengo otra vez la variable y despejada, otra vez comienza con el coeficiente principal, solo que factorizada hace referencia a factores, hace referencia a elementos que se multiplican. Entonces sería x menos la primera raíz por x menos la segunda raíz. El coeficiente principal era menos 2. Después tengo x menos la primera raíz, pero como es negativa, menos con menos, me queda más. Y la otra lo mismo, sería x menos la segunda raíz, que justo también es negativa, me queda más. Esta es la ecuación factorizada. Si a mí me dan la ecuación factorizada, la información que yo puedo sacar es el coeficiente principal, que es el primero, para saber si es cóncavo hacia arriba o hacia abajo, y si a los números que acompañan la x le cambio el signo, ya tengo las raíces, porque ya la forma es x menos la raíz. A partir de esta ecuación, puede ser que me pidan que obtenga la explícita, que es la que me quedó arriba. Entonces ahí lo que tendría que hacer Tenés es que multiplicar y listo. Claro, multiplico todo y obtengo la explícita. Entonces, si yo me traigo la parábola que hasta ahora creemos que va a ser, es cóncava hacia abajo, porque el coeficiente es negativo. Sabemos que una de las ramas va a cortar en menos 12, porque es el término independiente de la otra ecuación, y que va a cortar en menos 2 y menos 3 con las ramas el eje X. Me falta algo. Me falta saber cuál es este punto. Claro, que es el vértice. En este caso, como la parábola es cóncava hacia abajo, el vértice es el elemento más alto, o sea, es el punto más alto de la parábola.
Si fuera cóncava hacia arriba, sería el punto más abajo. Y como es un punto, el vértice tiene dos coordenadas, una en cada eje. Entonces se escribe coordenada en X del vértice, punto y coma, coordenada Y del vértice. Ya tengo una ecuación prediseñada. Para obtener la coordenada en X, yo lo que tengo que hacer es menos B dividido 2 por A. Así como tengo la ecuación resolvente, tengo esta ecuación para obtener X del vértice. Yo me puedo copiar la ecuación, pero tengo los coeficientes. Menos B sería 10 positivo. Y 2 por A sería 2 por menos 2. Puedo poner menos 4. Y esto da menos 2,5. O menos 5 medio. La ecuación del X del vértice tiene ecuación. La expresión del X del vértice tiene ecuación. La expresión de Y del vértice también, pero es más extensa. Entonces lo que nos conviene a nosotros es directamente reemplazar en la ecuación original, en la polinómica o en la factorizada, el valor del X del vértice. Y con eso obtengo el valor del Y. Por ejemplo, acá tengo la polinómica, arriba a la izquierda, la explícita. Solo que está igual a 0. Pero acá había una Y antes. Entonces sería menos 2 por el valor de X del vértice, que es menos 2,5 al cuadrado, menos 10 por menos 2,5, menos 2. ¿Él lo hizo? 25.5. 25,5. A mí me dio 0,5. Sí, me da más color. ¿Será que no pusieron los paréntesis cuando elevaron al cuadrado, por ejemplo? ¿O algún menos? Yo los puse, pero ahí corroboro. 0,5 me dio. Está bien. 0,5. Bien, buenísimo. Sí, 0,5. Bien, con esto yo puedo escribir ahora las coordenadas del vértice porque es un punto. En el eje X sería menos 2,5, punto y coma, para que no sea ambiguo con la coma de los elementos, 0,5. Y ahora sí, con estos datos voy a escribir la última ecuación, que se llama ecuación canónica. Lo mismo, la ecuación general sería y igual, fíjense que es igual a la anterior, tengo la y despejada, otra vez comience con el coeficiente principal, pero ahora es x menos x del vértice al cuadrado más y del vértice. Entonces yo puedo reemplazar y obtener la ecuación. Sería y igual, el coeficiente principal era menos 2, por x, cuando pongo menos x del vértice, como es negativo, me queda más, por el de signo, todo al cuadrado, más 0,5. Si me dan esta ecuación, en los ejercicios me están brindando la concavidad, si es positiva o negativa. Si le cambio de signo a la parte de la x, al número que la acompaña, es el x del vértice, o sea, la coordenada en x del vértice, y ya el elemento que queda afuera, con signo y todo, es la coordenada en el eje y. Fíjense que solamente se cambian las factorizadas en la canónica la parte del eje x, para sacar los puntos. Con toda esta información, ahora sí, yo puedo graficar. Y si en los ejercicios me dan la canónica,
me piden que grafique, me está obligando a obtener las otras ecuaciones anteriores también. Pero puedo hacer lo mismo que dijeron recién. Yo puedo resolver el cuadrado con cuadrado de binomio, multiplico el paréntesis por sí mismo, hago distributiva, después hago distributiva con el -2, en los elementos que tenga, le sumo 0,5 y obtengo la ecuación que obtuve primero, según este ejercicio. A eso le calculo resolvente y obtengo la factorizada con las raíces. O sea que el ejercicio puede ir y venir según la ecuación que me dé como dato. Bien, las raíces eran -2 y -3. Después cortaba el eje vertical en -12. Y la x del vértice era -2,5 y el y 0,5. Entonces yo voy a hacer al revés, porque me va a salir chueco con el lápiz. Yo la voy a hacer a la gráfica y ahora marcamos los valores. Entonces los valores eran los corte con el eje X, -3 y -2. El corte con el eje Y era -2. Y la parte del vértice era -5 medio o -2,5 en X y en Y 0,5 positivo. ¿No hay una relación con este -2,5 que estoy escribiendo y las dos raíces? Está justo en el medio. Está justo en el medio. En el medio. Y siempre tiene que quedar en el medio porque la parábola es una figura simétrica. Las dos ramas se abren siempre en la misma proporción. Entonces hay una segunda forma de obtener X del vértice. Ustedes eligen después cuál de las dos. ¿Qué puedo hacer si justo está en el medio con el -3 y el -2 para obtener -2,5? Dividir. Sumarlas y dividirlo entre 2. Bien, entonces sería el promedio entre los valores. Acá, entonces otra opción. Para el X del vértice sería, si ya tengo las raíces, las sumo y lo divido por 2. Cualquiera de los dos valores da exactamente lo mismo. Y hasta en el caso especial que las raíces sean complejas, porque la raíz adentro tiene un número negativo, cuando yo la sumo y la divido por 2 también me da el mismo valor que se usará menos b sobre 2 por a. O sea, cualquiera de los dos son válidos. Bien, lo que me faltaba era la conclusión con respecto al discriminante. No importa que yo grafique una parábola, la ecuación resolvente que aplico para sacar las raíces es la misma que vimos en la primera pantalla, porque como representan esos valores las raíces, que eran los cortes con el eje X, el eje Y tenía que valer 0. Entonces el discriminante aparece de vuelta, que es lo que está dentro de la raíz, y tengo tres casos. Acá el ejemplo de la parábola está al aire, solamente al azar, para que cumpla la condición, y es que si el discriminante, que es delta, es mayor a 0, yo tenía dos soluciones reales diferentes. O sea, quiere decir que la parábola corta el eje X en dos valores diferentes, que pueden ser dos positivos, dos negativos, o los dos iguales, diferentes, hasta puede valer 0, uno de los valores. Lo importante es que entre ellos sean diferentes. Ese es el primer caso. Abajo está dibujado cuando valía 0 el discriminante. Entonces sumar y restar 0 no cambiaba en las dos soluciones. Dijimos las dos soluciones son iguales, entonces la parábola corta con un solo punto el eje horizontal. Entonces, ¿qué le tendrá que pasar a la parábola? Si yo la pudiera mover, esta que tengo graficada, para que corte en un solo punto el eje X. ¿Qué es ese su vértice? La única El forma vértice es en X. Claro, entonces las dos raíces van a ser iguales y además van a ser igual al vértice. Así
haciendo el ejemplo acá, yo lo que imaginamos es que esta parábola de arriba la subimos para mostrar que si corta con el vértice, el discriminante valdría 0 y tengo una única raíz o las dos raíces son iguales. Si yo seguiría con esa parábola, obviamente cambia la ecuación a medida que yo la muevo, y la subo, no me dejo subirla, bueno, la subo un poco arriba, ahí, fíjense que ahora no corta con ninguna parte de ella el eje X, ni con el vértice porque está como flotando. Entonces ahí estaría en el tercer caso, que es cuando el discriminante es negativo. O sea que si me da negativo dentro de la raíz, las soluciones eran complejas, y lo que quiere decir que la parábola no corta el eje X. Tendría también dos casos ahí. O está flotando arriba, o podría tener una parábola por abajo, pero tampoco corta el eje X. Como regla memotécnica, si ustedes recuerdan solamente la ecuación resolvente, pueden sacar la ecuación del discriminante, que es lo que está en rojo, porque es lo que está dentro de la raíz, y también aparece la parte del X del vértice, que es lo que estoy redondeando en verde. O sea que sacando el símbolo más menos y la raíz, lo que viene atrás es el discriminante. Y lo que tengo, por decir así, adelante, es la ecuación del X del vértice. ¿Alguna duda? Profe, cuando está así flotando la función, simplemente con sacar el eje de simetría ya se puede graficar, ¿o no? Tipo, no hace falta sacar más valores. ¿Cuándo estoy qué? Cuando la parábola está así tipo flotando, o sea, que no corta con X. Con sacar el eje de simetría ya se puede graficar. Y la ordenada, porque va a ser el corte con el, Claro, con sí. el vertical. Esos dos elementos, sí. Vas a hacer igual la parte de sacar las raíces para demostrar que no tiene, pero después no lo vas a aplicar. Profe, ¿está la posibilidad de que no corte ni eje Y ni eje X en alguna ocasión? No, porque la recta y la parábola son siempre curvas infinitas, o la recta de una línea infinita. Entonces, como las ramas se van a abrir infinitamente, aunque esté muy a la derecha, la parábola, por acá, se va a abrir tanto que en un momento va a cortar el eje vertical. El que no puede llegar a cortar es el horizontal. Ah, ok, gracias. Bueno, chicos, los libero entonces. Nos vemos mañana en física. Dale, Bueno, gracias, mañana profe. nos Bueno, vemos. gracias. No, profe, Nos vemos. gracias. Chao, profe. Gracias, hasta Gracias, luego. profe. Gracias, gracias. Adiós, profe. Chao, profe. Nos vemos.